Buenos días, amados, amadas, bienvenidos, bienvenidas. Hemos estado mirando en estos últimos días cómo el Señor permite ciertas aflicciones y ciertas situaciones en nosotros, pero de ningún modo deben ser entendidos como un descuido, como un castigo de Dios. Es todo lo contrario. Cada situación de aflicción que el Señor permite en nosotros, la permite con el propósito de que en nosotros se evidencie la necesidad que tenemos de Él. Que podamos ser conscientes de cuánto necesitamos de su presencia, de cuánto más de Cristo es necesario en nuestros corazones. Y como hemos visto en el mundo entero, el Señor ha estado ejecutando sus juicios y lo seguirá haciendo. El Señor seguirá permitiendo muchas situaciones de aflicción y de dolor, porque como estudiamos en Jeremías, Él va a permitir que sobre cada nación venga su disciplina, su juicio, porque también Dios quiere tener a su pueblo junto a Él en este tiempo. Entonces, todas esas situaciones que usted ha estado viendo en el Oriente Medio, en las naciones musulmanas, ahora en Egipto, en Siria, en Túnez, en Yemen, en Bahrein, todo este tipo de situaciones que están aconteciendo en estas naciones musulmanas, todas ellas, no es algo extraño, sino que también hace parte de la profecía bíblica, hace parte de lo que Dios ya ha declarado, ha dicho, y va creando un escenario para que todo lo que Dios ha profetizado se cumpla de una manera irrestricta. Y entonces, si estamos viendo estas cosas, como vimos el miércoles, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, dice el Señor en Lucas capítulo 21, dice, levantad vuestras cabezas y erguíos, porque vuestra salvación, vuestra redención está cerca. No son sencillamente noticias que están aconteciendo y situaciones que usted esté viendo pasar cuando vea los noticieros. Usted debe ver que todo eso es parte del acontecer profético, de lo que Dios mismo ha declarado que iba a suceder. Detrás de todo ese deseo que hay o que ha surgido aparentemente en los países musulmanes, como en Egipto, en Libia, en Siria, de derrocar los regímenes que han estado gobernando, regímenes de dictadores prácticamente, que llevan más de 30 años, como Hosni Mubarak en Egipto, como Muammar al-Gaddafi en Libia, como lo que está pasando con los presidentes en Siria, el presidente de Siria, que eran dictadores básicamente. Detrás de todo ese deseo de que cambie el régimen, supuestamente de dictadores por un régimen democrático, va no solo el hecho de que si ellos quieren un cambio de gobierno, porque son personas que más han caído es en el nepotismo, es decir, de que son familias que ostentan el poder y que no les ha interesado sus pueblos y sus gobernados por muchos años.
Entonces no es solamente el deseo de un gobierno democrático, porque usted debe entender que para un musulmán, un presidente está establecido según ellos por Alá. Alá establece ese presidente y Alá mismo es el único que lo puede revocar. Entonces, usted debe entender que la mentalidad musulmana no es quitemos este dictador y montemos un presidente democráticamente. Eso no es así. O sea que hay fuerzas detrás de todo eso. Fuerzas de los poderosos que gobiernan el mundo. Y detrás de ellos sencillamente está el deseo de alinear a todos los países musulmanes en contra de Israel, para que se vaya cumpliendo la profecía bíblica. Eso no es casual que sí, que qué bueno que derroquen este dictador y que ahora nombren un gobierno democrático. Los musulmanes no tienen esa mentalidad. Ellos creen que sencillamente Alá establece un presidente y Alá es el único que lo puede quitar. Entonces usted tiene que tener entendimiento de esas cosas. Porque detrás de todas esas revueltas que empezaron en Egipto y que siguieron en varios países musulmanes, está sencillamente fuerzas que desean el exterminio de Israel. Porque quieren alinear a todos esos países en contra de Israel. ¿Por qué empezó Egipto? Sencillamente, bueno, había una inconformidad social supuestamente y bueno, todo lo que se ha explicado. Pero a fondo, Egipto tenía un pacto de paz desde 1972 por allí con Israel. Entonces, ese pacto de paz hacía que Egipto fuera un aliado de Israel en el sur. Pero ahora que han depuesto a Hosni Mubarak, Israel sencillamente quedó sin ningún tipo de alianza en el sur. Así que si los enemigos de Israel quieren empezar a atacar a Israel por el sur, lo van a hacer. Y lo pueden hacer. Que esa era una situación que el mismo ministro Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, estaba hablando que cuando eso sucediera, Israel iba a entrar en mucho conflicto. Porque Egipto, al tener ese pacto de paz con Israel, pues le ofrecía una relativa calma a Israel. Y una confianza que ellos manejaban moderada, sabiendo que por lo menos en esa frontera no tenían mucho de qué preocuparse. Pero el Señor ha profetizado y ha declarado que muchas cosas van a suceder en este fin de los tiempos. Y Jerusalén específicamente va a jugar un papel definitivo en el fin de los tiempos. Va a ser algo muy trascendental lo que acontezca con Jerusalén específicamente para este tiempo. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque si usted está viendo todas estas cosas acontecer tal y como están profetizadas, no puede seguir en la actitud de que, bueno, un día de estos me arrepiento, un día de estos cambio, quizás el próximo año, bueno, ahí vamos, Dios está haciendo un proceso en mi vida. Usted no puede mantener esa actitud, porque si todas estas cosas están aconteciendo delante de nosotros, también la venida del Señor es próxima, por supuesto que se aproxima. Entonces usted no puede seguir en esa actitud de adormecerse, sabiendo que el Señor lo ha declarado. Volvamos a Lucas capítulo 21, que miramos el miércoles.
Y dice ahí en el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Parte de los juicios de Dios van a tener como protagonista al mar, como usted recientemente lo vio, y van a seguir sucediendo cosas. Las gentes estarán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. En los próximos meses, la gente va a empezar a tener un temor de qué sucederá. Irá a pasar algo más. Porque como estudiamos en Jeremías 25, vendrán juicios del Señor sobre cada nación de la tierra. Y va a llegar un momento donde ni siquiera va a haber ayuda internacional, porque cada nación estará ocupada de sus propios juicios y tratando de ayudar a su propia población. Hoy día las naciones han estado ayudaron a Haití el año pasado, ayudaron a Chile, ayudaron al Japón. Pero cuando los juicios de Dios caigan, nación tras nación, no van a poderse apoyar unas a otras. Y las gentes en el mundo estarán desfalleciendo a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Será una característica de este tiempo para las gentes que no tengan temor al Señor. La gente va a empezar a tener un temor y que sobrevendrá como si estuviese en angustia, mirando qué sucederá, qué irá a pasar, nos irá a tocar a nosotros, y la gente va a tener ese temor. Si usted no confía, como vimos el miércoles, verdaderamente en el Señor, usted va a estar ahí, en medio de esto. Pero el Señor, ¿por qué lo habla? Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas, dice, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Noten esto, es claro el Señor, que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, cuando estas cosas usted las empiece a ver, usted tiene que saber que el Señor viene, que el Señor se acerca, que nuestra redención está cercana. Él no le está diciendo aquí esto a sus hijos para que sus hijos entren en la misma confusión, en la misma angustia que el resto de los pueblos. No. Él dice, al contrario, mientras ustedes vean los juicios y las expectativas y el temor en la gente, ustedes por el contrario deben levantar sus cabezas, estar agradecidos con el Señor y decir, Señor, nuestra redención está cerca. Pronto tú vas a venir por nosotros. O sea que al fin de los tiempos habrá dos tipos de gentes. La gente confundida, llena de expectativa por las cosas que sucederán, llena de miedo, de temores. Y un pueblo que estará confiado en el Señor diciendo, tú vienes por mí, tú vienes prontamente, próximamente vas a venir. Cada uno de ustedes va a decidir qué actitud es la que va a tener. En qué parte en qué grupo, mejor dicho, va a estar usted. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan sus hojas, viéndolo, sabéis por vosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Esto es una certeza que cada persona debe tener. Sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Pero es una certeza que cada uno dice, sabed por vosotros mismos. Esto no puede ser porque usted lo oyó o porque otra persona se lo dijo. Usted necesita tener certeza de Dios. Preguntarle al Señor, ¿es esto cierto, Señor?
y que haya una certeza. Por eso es sabed por vosotros mismos que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Y hay hechos que empezaron desde 1948, cuando el 14 de mayo nació la nación de Israel. Al día siguiente, el 15, empezó una guerra. Pero desde allá empiezan a haber acontecimientos proféticos. 1948, estamos hablando de 62 años. Desde allá están sucediendo cosas. Y dice que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Y si empezamos a considerar una generación desde 1948, estamos hablando de 62 años, ya próximos 63. Si contamos desde allá, dice que no pasará esta generación. Si se dan cuenta cómo son las cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el consejo del Señor que vimos el miércoles fue: mirad también por vosotros mismos. O sea, esto es personal, cada uno de nosotros. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Recuerden que hace tiempo el Señor nos habló. La palabra glotonería aquí, más exactamente en el griego, es crápula, inmundicia. Que vuestros corazones no se carguen de inmundicia, de maldad, de suciedad, de cosas perversas delante del Señor, de inmundicia, de embriaguez, es decir, de insensibilidad, de indiferencia, de que pasen las cosas y usted sencillamente piense que no le toca a usted, que eso no es parte de su vida. Una indiferencia, una insensibilidad, porque una persona ebria no se da cuenta de lo que está aconteciendo. Eso habla embriaguez. Y de los afanes de esta vida. El estar corriendo de un lado para otro, primero mi trabajo, primero mi universidad, primero mi colegio, primero el dinero, primero esto, primero aquello, y por allá en última posibilidad el Señor. Y de los afanes de esta vida. Recuerde que el Señor dice que la semilla que cae entre espinos, en Mateo 13, dice que los espinos ahogan la semilla. Es decir, que el engaño de las riquezas, explicó Jesús, y los afanes de esta vida ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas y los afanes de esta vida. Una persona todo el tiempo acelerada, que no tiene tiempo, que está angustiada, que corre de un lado para otro, que está oyendo de lejos. Pero bueno, sí, muy buena la palabra, muy bueno lo que el Señor nos dijo la semana pasada en ese retiro, como vimos llorar a Chepito, tanto que lloraba todo. Y bueno, pero es que yo no tengo para la renta, no tengo, mi esposo sigue igual de loco, mi esposa sigue igual de necia, mi hijo igual de marihuano, de rebelde, todo. Y yo empiezo a ignorar la palabra y el consejo del Señor. Y entonces dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor no quiere que ese día nos sorprenda a nosotros, sino que estemos tan deseosos de su venida, que cuando una novia va a casarse, a ella no la va a tomar por sorpresa su día de boda. Ella está preparada, dice, hoy es mi día, hoy es mi matrimonio. No me va a sorprender esto. Pero ¿qué es lo que va a suceder con las vírgenes insensatas? Al no estar preparadas, alejarse, cargar sus corazones de inmundicia, de embriaguez, de insensibilidad, de indiferencia, de insipidez hacia el Señor, de los afanes de esta vida, va a venir de repente. Y cuando venga el novio no van a estar preparadas. Y el Señor va a decir, no los conozco. Es así de sencillo. El Señor anhela que nosotros nos preparemos y nos dejemos preparar en este tiempo. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo. Y habla de un cazador, ese es el lazo. Velad pues en todo tiempo, orando,
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Esa debe ser nuestra actitud, velar y orar. Pero velar no significa que usted sí empiece a trasnocharse desde hoy. Velar significa esa actitud vigilante ante la presencia del Dios Todopoderoso. Que usted sea consciente del tiempo que vivimos y de lo que Dios está haciendo. Que usted vele en su trabajo, en la universidad. Que vele mientras está haciendo sus negocios, mientras hace sus quehaceres domésticos. Que usted esté velando, respetando al Señor, teniendo honra. Mientras va en la calle, como hombre, no está ahí mirando las figuras esbeltas de las damitas semidesnudas que salen en la calle. Va a estar Señor, ten misericordia de mí, bendíceme, ayúdame. No va a estar dejando que su mente sea gobernada por maldades, por iniquidades, sino que va a estar en una actitud de respeto y de reverencia, meditando en Dios, en su palabra, en sus hechos, suplicando a Dios misericordia por su vida, su ciudad, su familia, su nación. Eso es velar. No dejar que su corazón se llene de crápula, de inmundicia. Eso es velar. Velad pues en todo tiempo, cuando esté contento y cuando esté triste, cuando esté bajo una tentación, bajo un momento de debilidad y cuando se sienta un guerrero. Todo tiempo, velando, orando que seáis tenidos de escapar de todas estas cosas que vendrán. El Señor lo asegura, eso va a venir. Y de estar en pie, o sea, estar en su presencia cuando el Señor venga. Eso es lo que el Señor nos recomienda en este tiempo. Y eso es lo que Dios anhela. Cuando estamos viendo todo este tipo de cosas que están aconteciendo. Entonces vamos a mirar qué es lo que va a pasar en estos próximos tiempos con Israel. Vaya al Salmo 83. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Así es como Dios lo ha declarado. Y todos aquellos que hemos en este tiempo aceptado a Jesús como el Mesías. Pero literalmente aquí se está refiriendo a la tierra de Israel. Dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Sí se dan cuenta? Habla específicamente para esta nación. Porque se confabulan de corazón a una. O sea, hay unidad de ese acuerdo en contra de Israel. Contra ti han hecho alianza. ¿Quiénes? Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado contra ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Y cuando usted lee estos nombres, no tiene mucho sentido para su vida. Las tiendas de los edomitas, ismaelitas, Moab, agarenos, Jebal, Amón y Amalec.
Usted dice, pero bueno, esto no tiene mucho sentido para nosotros. Pero es que la Biblia está escrita en un lenguaje cultural para esa época. Son los hijos de Asaf los que están escribiendo este salmo. Es un salmo profético que habla del futuro de Israel. Pero esos pueblos que en realidad en el momento en el que se escribió el salmo existían, son pueblos que hoy para nosotros tienen una connotación clara. Por ejemplo, al entender lo que ha dicho el presidente iraní, que ustedes lo han escuchado en declaraciones públicas, televisadas, él dice que la nación sionista, o sea Israel, tiene que desaparecer, tiene que ser borrada del mapa. Eso es lo que ellos dicen. Es un odio que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ha dicho que Israel tiene que desaparecer. Y eso usted lo ve en los noticieros. Todo el tiempo que lo entrevistan, él dice que la tierra sería mejor sin Israel. Tienen un odio en contra de ellos. Entonces, si es cierto que han dicho astuta y secretamente, y también este hombre lo ha dicho públicamente, venid y destruyámoslos, y ya no haya más memoria del nombre de Israel. Eso es cierto. Y eso es ahora. Usted puede meterse a YouTube y ver videos que están traducidos al español, y ahí este hombre habla abiertamente de todo el odio que tiene hacia Israel y su deseo de que desaparezca. Entonces, por ejemplo, ahí empieza a citar a Edom. ¿Quiénes son los edomitas? Que es los primeros que menciona. Dice, las tiendas de los edomitas son los primeros en ser mencionados. Edom es la cabeza de las naciones occidentales. Cuando usted estudia Génesis capítulo 10 y 11, se da cuenta que allí aparecen 70 naciones, descendientes de Cam, Sem y Jafet, los hijos de Noé. Cada uno de sus hijos y sus nietos fueron teniendo pueblos y de allí se fueron poblando las naciones de la tierra. En total de los 3 hijos se forman 70 naciones. No tengo tiempo para explicar acerca de eso. Pero cada uno de los hijos se estableció en diferentes partes del mundo. Luego de la Torre de Babel. Y al establecerse en diferentes partes del mundo, fueron formando los pueblos y las naciones que hoy día conocemos. Porque toda la tierra, por supuesto, viene de allá, de los 3 hijos de Noé. Entonces, esas 70 naciones están divididas en 2 sectores. 35 naciones en esa época, formaban las naciones que hoy día son las naciones musulmanas. Y 35 naciones en Occidente que forman las naciones que hoy día conocemos. La Unión Europea, Estados Unidos y la América Latina. Entonces, Edom es la cabeza de las naciones occidentales. ¿Sí? Por eso dice que se han levantado Edom, las tiendas de los edomitas. Y usted debe saber que por muchos años Estados Unidos apoyó a Israel irrestrictamente. Fue un apoyo increíble. Pero ahora el famoso presidente actual ha liderado junto con Rusia
la Unión Europea y la ONU, el famoso cuarteto que usted ha estado escuchando en estos últimos días, para obligar a Israel a permitir que el Estado palestino, que ocupa parte de la tierra de Israel, sea nombrado como nación y tenga su capital en Jerusalén Este. O sea que esas naciones occidentales, que habla aquí las tiendas de los edomitas, hoy día se están confabulando a una, de corazón a una, contra Israel. Eso está sucediendo. Los países en el mundo entero, incluyendo por ejemplo a Gran Bretaña, Francia, Alemania, han dicho, claro, es que ¿cuál es el problema? Que los palestinos sean una nación, pueden convivir allí, Israel y los palestinos, y qué importa, ellos pueden tener una misma ciudad como capital, solo que se divide la ciudad en Jerusalén Este como capital para los palestinos, y Jerusalén Oeste para los israelitas, no hay problema. Y eso aparentemente es algo bueno y es una estrategia de paz. Y todas las naciones están validando esto. Acuerdos de que sí, que España, por ejemplo, ha dicho, la canciller en estos días estuvo allá en Medio Oriente y dijo, sí, Trinidad Trinidad Jiménez se llama la canciller de España. Dijo, claro, ¿cómo no? Tiene que ser el año donde Israel permita que el pueblo palestino sea nación y nosotros, todas las naciones, estamos de acuerdo con eso. ¿Cuál es el problema? Que Jerusalén no es negociable para los judíos. Eso no lo van a aceptar ellos. Porque Jerusalén es la única ciudad en el mundo que Dios ha declarado que es la ciudad del gran rey, que es Sión, el lugar donde habita su gloria. Los judíos son el pueblo de Dios. Y entonces, en ese afán que siempre ha tenido el diablo de gobernar desde Jerusalén, ha hecho cuanta cantidad de cosas en la historia ha podido para tratar de establecer su reino en Jerusalén. Entonces ahora, los edomitas, o sea, la cabeza de las naciones occidentales, han estado haciendo ese tipo de alianzas en contra de Israel. Porque esa ciudad, Jerusalén, es la ciudad del gran rey. La única ciudad donde Dios dijo que esa era su ciudad. Y aún a pesar de que hay tanta maldad en Jerusalén hoy día, la gente que va a Jerusalén siente que ese es el único lugar al que ellos pertenecen. Es como si ellos sintieran que fueran de ahí. La gente que ha viajado a Jerusalén siente eso. Cuando están llegando ahí a Jerusalén, es como dicen las personas que han ido, como que si ellos hubieran hecho un largo viaje y se hubieran ido de su patria, de su ciudad, y ahora están regresando. Porque la salvación viene de los judíos. Jesús nació en el pueblo judío. Así lo estableció. Entonces usted no puede dejarse engañar hoy día pensando que sí, que pesar de los palestinos, que esa gente tan sufrida, que como les ha ido de mal, que esos judíos soberbios y que todo. Usted no puede dejarse caer en ese engaño. Porque el Señor dice en uno de los salmos, dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean bendecidos los que te aman. Todo el que aborrece a Israel recibe un juicio de parte del Señor. Entonces ahí está Edom. 35 naciones de Occidente y 35 naciones que formaron las naciones musulmanas. No digo árabes porque Irán es una ciudad musulmana y no hace parte de las naciones árabes.
Entonces, los primeros. Los ismaelitas, que son los segundos que nombran allí, Edom, Ismael. Ustedes recuerdan a Ismael, nació de la relación entre Abraham en ese momento, no Abraham, sino Abraham, el hombre no transformado, Abraham, y Agar, la esclava egipcia. ¿Recuerdan eso? Entonces los ismaelitas son los musulmanes o árabes, descendientes de Abraham y de Agar. Y esos son los que ahora están alineándose en contra de Israel. Vamos claros ahí. Esos son los musulmanes. Luego viene Moab. Cuando usted estudia la tradición bíblica, se da cuenta que Moab ocupó los territorios de la actual Jordania, ahí cerca de Israel, noreste de Israel, Jordania. Entonces Moab es Jordania, que también sus príncipes han declarado guerra contra Israel. Los agarenos, que son los siguientes que nombra el Salmo, Agar, usted ya sabe, es la egipcia, agarenos. Entonces Agar hace referencia al pueblo de Egipto, literalmente al pueblo egipcio. Y ahora que cayó Hosni Mubarak, el encargado, el ministro encargado, mientras se da este tiempo de transición en Egipto, dijo que ellos no estarían de acuerdo en continuar el tratado de paz con Israel. Entonces sí se están aliando en contra de Israel. Jebal es el Líbano, ¿sí? Amón, los pueblos de Amón se asentaron parte sobre lo que actualmente es Jordania y Siria. Usted ve que hay un problema muy fuerte en Siria hoy día. Revueltas, muertes, todo. Por el presidente que venía, su padre le heredó a él y entonces llevan muchos años en una dictadura. Amalek, que es el otro pueblo que se menciona allí. Ustedes recuerdan cuando Israel estaba saliendo de Egipto y el Señor quería que ellos, para no fatigar a su pueblo, pasaran a través de la tierra de Amalek. ¿Recuerdan eso? Y Amalek se le opuso a Egipto. Y desde el Éxodo el Señor dijo que tendría guerra contra Amalek de generación en generación. Recuerdan más adelante que ese incidente se quedó así, porque ellos atacaron a Israel cuando estaban indefensos, cuando estaban en el desierto, cruzando hacia la tierra prometida. Y el Señor, después de 400 años, le dio la orden a Saúl que viniera, hiciera guerra contra Amalek y los destruyera. ¿Recuerdan eso? Entonces el Señor declaró que tendría guerra contra Amalek de generación en generación. Amalek representa a todo aquel pueblo o nación que aborrece al pueblo de Israel, que aborrece al pueblo del Señor y por supuesto al Señor. Entonces los amalecitas como tal desaparecieron por completo. No habría más memoria de ellos. Pero en el Salmo vuelven y aparecen, y cuando está escrito allí en el Salmo, ya los amalecitas no existían. Entonces, ¿por qué vuelve y aparece Amalek? Porque es todo antisemita, antipueblo de Dios y antidios. O sea, en otras palabras, todo el que aborrece al Señor y su palabra, y aborrece al pueblo de Dios. Entonces, todos estos amalecitas son, por ejemplo, personas que abiertamente han declarado maldición
como escandalizó hace unos pocos días atrás el presidente de nuestra nación vecina aquí arriba, que salió en una declaración pública, en esas cosas que él hace, diciendo: maldito sea Israel, maldito sea ese pueblo, debiera desaparecer de la tierra, declarando maldiciones sobre ese pueblo. ¿Por qué? Por los intereses que él tiene con el petróleo. ¿Sí se dan cuenta? Eso es todo. Por eso estaba declarando maldición. Y eso no va a ser bien visto. Por supuesto que no va a ser bien visto. Y el Señor no va a dejar eso así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todas estas naciones que acabamos de leer, Egipto, Libia, Siria, Jordania, las naciones árabes, musulmanas, se van potencializando en este tiempo. Y el Señor mismo ha dicho a Israel y a su pueblo en general, cuánto dolor le causa a él el que confiemos nosotros en Egipto. Mire Isaías capítulo 30. Isaías 30 dice: ¡ay! Es una exclamación de dolor. ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Egipto es todo sistema ausente de Dios. Por eso en la palabra del Señor, Egipto habla del mundo, de todo un sistema de iniquidad y de maldad sin el Señor. Eso es Egipto. Cuando usted confía más en su psicólogo, su psiquiatra, que en el Señor, se apartó del Señor para cobijarse con cubierta y no de su espíritu, sino para confiar en Egipto. Cuando usted pone toda su esperanza en un médico, no, que es que este médico lo que le formula a uno es extraordinario, no, ese médico es vea la machera. Usted está confiando en Egipto. Cuando usted confía, no, es que este mi amigo, mi amigazo, es el político más tremendo de la ciudad, él me va a dar trabajo, le va a dar trabajo, él me va a ayudar. Cuando usted hace ese tipo de confianza en algo o en alguien distinto al Señor, se apartó de Dios para confiar en Egipto. Israel, como nación, tenía una relativa confianza en el pacto de paz que había establecido en 1972, por ahí, con Egipto. Ellos pensaban, no, nosotros estamos aquí tranquilos. Pues, por lo menos con Egipto, ellos son una nación que si bien no son nuestros enemigos, nuestros amigos íntimos tampoco nos van a atacar. Pero ahora, ya todo eso ha volteado. Y ya han radicalizado sus posiciones en contra de Israel. Entonces ya le está diciendo, ay, ustedes que estaban confiando en ellos. No, que nosotros estamos seguros porque Estados Unidos nos quiere, porque Estados Unidos siempre nos ha apoyado, porque Gran Bretaña nos ha apoyado también, porque los aliados han estado de nuestra parte, ha dicho Israel. Ahora es el ex primer ministro Tony Blair de Inglaterra el que ha estado liderando las famosas negociaciones para reconocer el Estado independiente palestino. Entonces, esa confianza que ellos tenían puesta en Egipto, ahora se les va a volver en vergüenza. Dice, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Ellos ahora no están buscando al Señor. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón, con los gobiernos del mundo, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dice, pero la fuerza de Faraón se cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Suán y sus embajadores lleguen a Janes, son dos ciudades
que hoy día no tienen esos nombres, pero que están en Egipto. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Y en el capítulo 31 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. La esperanza de Israel hoy es que ellos son una nación militarmente muy preparada. Tienen la fuerza aérea mejor preparada del mundo, por encima de Estados Unidos. La mejor fuerza aérea. Y esa fuerza aérea fue la que les permitió a ellos, en la guerra que tuvieron en 1967, vencer en solo la guerra de los 6 días, del 1 al 7 de junio. Que ahí fue donde ellos recuperaron a Jerusalén como la capital espiritual de Israel. Porque hasta ese momento Israel estaba bajo el dominio de otros pueblos. Entonces ellos pueden confiar en su capacidad, ellos pueden confiar, dice ahí, confían en caballos y su esperanza ponen en carros sus armas de guerra, porque son muchos, y en jinetes, porque allá hasta las mujeres tienen que pagar servicio militar, todas, absolutamente todas. Todo Israel es un país preparado para la guerra todo el tiempo, porque como tienen enemigos, y es una nación muy pequeña. Todo Israel es como el Valle del Cauca, toda la nación. Son 20,000 kilómetros cuadrados de nación. Las naciones árabes, que son sus archienemigos, tienen 12 millones de kilómetros cuadrados de tierra y tienen el petróleo. O sea que el conflicto en Israel no es por tierra. 20,000 kilómetros comparado a 12 millones de kilómetros cuadrados que tienen las 56 naciones árabes y musulmanas, no es nada. Israel no tiene petróleo. Entonces no es por tierra, entiéndalo. El conflicto no es por tierra. El conflicto, según ellos, humanamente, es un conflicto religioso. Y espiritualmente sabemos que es el diablo asusando todas sus baterías en contra del pueblo de Dios, porque su deseo siempre ha sido gobernar desde Jerusalén. Y el Señor le va a conceder al diablo eso en los últimos 3 años y medio de los años de la gran tribulación. El diablo va a gobernar desde Jerusalén. Entonces el conflicto no es tierra, ¿entiende eso? 20,000 kilómetros cuadrados contra 12 millones de kilómetros no es nada. No es nada, sinceramente no es nada. El problema no es tierra. Y usted tiene que tenerlo claro. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque usted tiene que entender el tiempo en el que estamos viviendo. Porque usted no puede seguir con una actitud de adormecimiento espiritual, de una pasividad ahí y que las cosas van sucediendo y todo, y delante de sus ojos la profecía bíblica se está cumpliendo, la venida del Señor está próxima y usted no puede seguir en su maldad, en su inmundicia, pensando que todo está bien. Por eso nos estamos tomando este tiempo para explicar esto, que frente a sus ojos hoy está sucediendo. Porque si usted sigue la actitud, no, yo de pronto el mes entrante cambio, se me quita el mal genio, dejo de consumir marihuana, de ver pornografía, de ser tan rebelde en mi casa, y de pronto el año entrante, yo creo que el 2012 es el mío, ese año sí voy a cambiar. ¿Qué tal que no llegue el 2012 para su vida? Y usted termine lamentándole por la eternidad en el infierno. Decisiones que usted debe tomar ahora mismo, poner en orden su vida. Honrar al Señor. Si estoy en unión libre, voy a honrar al Señor. Voy a presentar mi matrimonio como testimonio al pueblo de Dios, como honor a mis hijos, como honor a mi esposa, como honor a mi familia. Voy a hacer eso. Pero no voy a seguir pensando que no, que quizás un día de esto lo voy a hacer. El perdón que necesito darle a las personas que me han herido no es un día de estos, es ahora mismo.
Debo pedirle a Dios, dame tu provisión para que yo pueda perdonar, para que yo pueda, Señor, Dios de los cielos, cambiar esta actitud de soberbia y de arrogancia. Si hay debilidades que están gobernando mi vida y me están llevando a pecados sexuales, a pecados financieros, a pecados en mi familia, yo voy a empezar a suplicar a Dios por un corazón de arrepentimiento ahora, hoy. No estoy contándoles historias aquí. No es una tontería lo que estoy hablando. Es la profecía bíblica que está cumpliéndose delante de sus ojos y de los míos ahora mismo. No piensen que estamos jugando aquí, que los vine a entretener porque me vi unas noticias. Es la palabra del Señor. Entiéndalo, por favor. No piensen que es que le estoy dando un noticiero esta mañana. Es la palabra del Señor que se está cumpliendo frente a sus ojos y a los míos. No estamos jugando. No vengo a actualizarlo aquí. Vengo a que usted reaccione y se dé cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Y por qué Dios hizo un gemido tan profundo la semana anterior a través de Chepito en este lugar. Porque usted debe entender el tiempo en el que estamos viviendo. Y que no es tiempo para jugar. Que no es tiempo para que su vida siga en mediocridad y en prioridades equivocadas. Que primero mi hijo, que primero acá, que primero allí. No, primero el Señor. Y cuando es primero el Señor, la prioridad total en su corazón, lo único en su corazón, usted respeta a su esposo, respeta a su esposa, respeta a sus hijos, respeta a sus padres, respeta a sus jefes, honra donde quiera que usted va. Pero no piense que como un manguengue ahí espiritual usted va a salir en día de la gran tribulación. Que ahí que usted viene sencillamente como un religioso más, cambió una misa católica por una reunión aquí de 2 o 3 horas. Olvídese de eso. Y hay mucha gente que caminó con fuego de Dios y ahora están unos témpanos de hielo en el corazón. Hombres y mujeres que sirvieron a Dios ahora son unos témpanos de hielo. Porque los absorbió el sistema. Porque lo que estamos leyendo es real. ¡Ay de los que se apartan de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu! Han hecho eso. Primero sus trabajos, primero sus profesiones, lo último Dios. Hombres y mujeres que tuvieron fuego de Dios, ahora están hechos témpanos de hielo. Estamos leyendo la palabra de Dios que es real ahora. No piense que vine aquí a dar una actualización noticiosa. Por favor, tome una actitud de respeto frente al Señor. Esto es lo que está diciendo. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. A Dios lo echaron tras sus espaldas. No me importa Dios. Primero mi trabajo, Dios sabe. Dios sabe que no me puedo congregar. Dios sabe que no puedo hacer nada. Es mi trabajo. ¿Qué hago pues? Como mucha gente descaradamente lo dice. ¿Y qué hago pues? Me va a caer plata del cielo. Y digo, oye, pero tú no pensabas así hace un par de años atrás. Yo te veía lleno de pasión y de fuego. ¿Qué pasó? Porque ahora cambiaste al Señor por dinero y por trabajo. Entonces renuncio pues. No, no es de renunciar o no renunciar. Es dónde está tu corazón. Gente que vendió empanadas para venir al retiro la semana pasada. No, pero tú tenías que pasear y descansar, ¿cierto? Gente que vendió cositas ahí para reunir el pasaje. Y se vinieron confiando en la voluntad de Dios. Gente que solo se vino con el pasaje de regreso. Lo demás no sé. Dios puso generosidad en algunas personas. Y bendito sea Dios por eso. Algunos hermanos vinieron en necesidad extrema, solo con el pasaje de regreso de sus ciudades al retiro. Y Dios les puso amor a esas personas, los alimentos, el transporte, todo. Y ahora no, tú estás muy cansado, ¿cierto? Primero mi familia, primero mis amigos. Tú que fuiste un guerrero, ¿dónde está eso?
¿Dónde está el fuego de Dios en tu vida? Si es que de verdad fuiste un guerrero en esa época, ahora no lo sé. ¿Por qué dejaste de serlo? No me importa, es muy ocupado, mi familia, tú sabes, tengo que viajar, hay que aprovechar las vacaciones, es mucho trabajo. Bueno, tú vas a sacar esas excusas el día que venga el Señor y se las vas a presentar a Él. A mí no, yo soy un pecador igual que tú. Pero sácale esas excusas al Señor. Gente que vendió sándwiches para venirse a hacer retiro. Y tú que estabas aquí a 5 minutos, no quisiste. ¿Cierto? Porque primero lo primero. Es claro, sí, es claro. Tu corazón se volvió una piedra. Eso es claro. Está cumpliéndose Isaías 30 y 31 en tu vida. Es real. Entonces no piensen que estoy viniendo a actualizarlos de noticias, de las últimas noticias. No. Si usted lo está tomando así, y por eso se estaba adormeciendo, se equivoca. No son noticias, es la palabra de Dios. Pero Él también es sabio, verso 2, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque el Señor me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así el Señor de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a Jerusalén. Dios la va a guardar, amparando, librando, preservando y salvando. Ellos piensan que la van a destruir. El soberbio presidente iraní dice que la va a acabar y la va a borrar del mapa. Vamos a ver si primero se muere él antes que Israel. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Siria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice el Señor, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Dios ha establecido que Él cuidará y que Él mismo protegerá a Israel. Él lo va a hacer. Y hasta el fin de los tiempos será así. Entonces, no piense que sencillamente porque esta gente soberbia va a querer destruir a Israel, lo van a hacer. Va a haber guerra y está profetizado. Pero no como ellos lo creen y lo piensan. Va a haber una gran confrontación. Y profecías, por ejemplo, que dicen que Damasco, la capital siria, no será más ciudad. Va a desaparecer. Completamente va a ser borrada. Ahora, hay un país protagonista allá en el Medio Oriente. Y usted lo oye permanentemente, aparte de Israel. Y ese país es Irán. Irán, hasta la década de 1930, se llamaba República de Persia. Por eso allá se llama el Golfo Pérsico. Irán tiene un gobierno que es un poco particular. Hay un gobierno político que es el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Pero hay un poder religioso muy fuerte, que es el poder de los ayatolas. Ustedes recuerdan al ayatolá Jomeini, fue muy famoso.
y los ayatolás iraníes que tenían poder y que reúnen multitudes donde quiera que salen. A la muerte del ayatolá Jomeini, esa posición de los ayatolás se hizo mucho más fuerte todavía. Ahora está el ayatolá Jamenei, sí, Jamenei, que es un discípulo del ayatolá Jomeini. El Islam tiene dos grandes brazos en el mundo. Por un lado están los chiitas y por otro lado los suníes. Los chiitas son el grupo radical, pero extremadamente radical de los musulmanes. Ellos son los que practican atentados. De ahí viene, de los chiitas está Al Qaeda, está Hezbollah, el grupo Hamas hay en Israel. Esos son los radicales de ese grupo. Los chiitas sostienen que todo el que no sea musulmán tiene que morir. Por eso ellos no tienen problema de entrenar a sus niños a soñar con inmolarse. Porque si ellos dicen, se inmolan y matan enemigos, Alá los va a recibir cuando se mueran. Imagínate eso. Entonces por eso usted ve niños palestinos que son entrenados desde pequeñitos en odio a Israel y usted los ve con bombas y cosas amarradas al cuerpito diciendo que cuando sean grandes ellos se van a inmolar contra sus enemigos, los israelíes. Entonces ese grupo de los chiitas es el grupo radical del Islam. Y ellos tienen su principal representante en el presidente iraní. Él es su principal representante. Entonces ellos financian, como tienen petróleo, financian la guerra, financian los grupos. Y han dicho, inclusive los periodistas, que Irán es uno de los que ha estado patrocinando todas las revueltas en los países árabes. Es él, son ellos. Ahí supuestamente mandaron hace un poco de meses atrás, unos 2 o 3 meses atrás, supuestamente 2 buques con ayuda humanitaria para los palestinos, ¿recuerdan eso? Con comida. Pero debajo, 50.000 toneladas debajo de la comida, iban armas para el grupo Hamas, que es, el grupo Hamas es el que hace los atentados contra las poblaciones judías en Israel. Todo ese tiempo de los bombardeos y esos misiles que ellos están lanzando permanentemente son del grupo Hamas. Y esa supuesta ayuda humanitaria viene para financiar la guerra, apoyarlos a los palestinos contra los judíos, contra el pueblo de Israel. Entonces no era comida, eran armas. Obvio, debajo de la comida, pues la comida llegó, porque hicieron un escándalo. Dijeron, no, pero vamos a revisar eso, porque Israel se paró allí e hizo revisar los barcos. Y efectivamente eran armas. Contra los rebeldes chiitas, no los suníes. Los suníes son un grupo moderado musulmán. Entre ellos, los egipcios. Pero hay lugares. ¿Qué es el problema, por ejemplo, de Siria? En Siria hay una minoría chiita, los radicales, que son los que gobiernan. La mayoría son suníes, que son los gobernados. Y ahora los suníes se levantaron a protestar contra su gobierno y los chiitas los están asesinando. ¿Sí se da cuenta o no? Eso está sucediendo ahora, en las noticias de ayer y antier. Entonces Irán está jugando un papel importante allí en este momento. Para el Corán, ellos han interpretado que el Satanás grande es Estados Unidos y el Satanás pequeño
es Israel. Entonces, al ver esa posición, lo que quieren es destruir, por supuesto, a Estados Unidos y a Israel. Esa es la posición que ellos tienen. Y la interpretación del Corán es que debe venir un profeta, un sucesor de Mahoma. Y el profeta, dice ellos, la interpretación que le dan al Corán, es que el profeta va a venir en medio de un mundo convulsionado y anárquico, donde va a haber problemas y conflictos. Y el profeta supuestamente va a preparar el camino al Mesías islámico. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que el presidente iraní actual piensa que él está jugando un papel supuestamente religioso al preparar el camino de contienda y controversia para que venga el Mesías islámico. Entonces, él más que verse sencillamente como el presidente iraní y como un líder diplomático y político, se ve también en un papel profético para el Corán. Él no lo dice abiertamente, yo soy el profeta que habría de venir, no lo dice, pero actúa como si lo fuera. Porque ellos esperan supuestamente el advenimiento de un Mesías, del Mesías islámico, que va a gobernar a toda la tierra, pero que va a destruir a todos sus enemigos por medio de la guerra. Eso es lo que ellos piensan, por eso es que ellos son radicales y no les importa morir. No les importa ponerse una bomba y meterse a una cantidad de gente y hacerse explotar allí, matar 30, 40 personas, no les importa. Entonces, el presidente iraní piensa que él puede ser el que va a permitir el advenimiento de ese supuesto Mesías. Por eso está buscando armas nucleares para poder crear mayores conflictos y permitir que más pronto venga el Mesías musulmán. ¿Sí está claro? Usted se ha dado cuenta que hay un escándalo en el mundo porque Irán está enriqueciendo uranio. Entonces ellos dicen que son fines pacíficos para producir energía nuclear a partir del uranio. Pero ellos están buscando crear armas nucleares. Si la tienen, ya no lo sabemos. Pero ellos tienen armas nucleares. Las están buscando crear. El presidente de Estados Unidos dijo que él haría todo lo que estuviera a su alcance. Todo. Ahí está en un video en CNN. Todo lo que estuviera al alcance para impedir que Irán fabricara un arma nuclear. Porque el peligro es que esa arma nuclear puede caer en manos de los rebeldes chiitas, de los terroristas. Y ellos sí no tienen problema en volar medio mundo porque son enemigos de Alá. ¿Sí está claro? Ese es el problema que hay ahorita ya. Que si esa arma cae en manos de rebeldes, chiitas, en arma nuclear, el temor que tiene Occidente es que la van a usar, por supuesto, en contra de ellos. Entonces, por eso lo van a detener. Y como las inspecciones de la ONU no las han dejado llegar a fondo, entonces eso está a punto de estallar una guerra ahí, a punto de hacerlo. Irán quiere destruir a Israel. Israel va a actuar antes o después, no se sabe. Pero hay tambores de guerra en el Medio Oriente. Por eso le insisto, por favor, no esté adormecido. La profecía bíblica está ahí cumpliéndose delante de sus ojos. Mire Amós capítulo 9.
Verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. O sea, ese pueblo que se va a dejar restaurar por el Señor, Amós 9:13, 11, va a ser un pueblo que va a estar sobre la faz de la tierra. Ya entendió que Edom son las naciones occidentales. ¿Qué es levantar el tabernáculo caído de David? Es un pueblo cuya pasión única es Dios, cuyo anhelo único es Dios. Un pueblo que, como el Señor dijo de David, hallé a David mi siervo, un hombre conforme a mi corazón. Y cuando uno piensa un hombre conforme a mi corazón, dice, o sea que David no pecaba o qué. No. Un hombre conforme al corazón de Dios es que su anhelo, su sueño, su deseo es Dios mismo. Aunque sea un ser débil y frágil, como cualquier ser humano. Entonces, este tabernáculo que Dios está levantando ahora frente a sus ojos también, que no solamente hay guerra, también está esta profecía cumpliéndose. Es ese tipo de personas que se está apasionando de una manera tan intensa por el Señor, cuyo deseo es solamente Dios. Ese es el tabernáculo caído de David, que está siendo restaurado. Gente apasionada solo por Dios. Gente que, como nos habló el Señor hace 8 días, no tiene otro anhelo y otro deseo, sino que está lleno de toda la plenitud de Dios. Es decir, que en todo ese ser quiere que Dios ocupe sus espacios, su trabajo en el Señor, su estudio en el Señor, sus negocios en el Señor, su entrar y salir en el Señor. Eso es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Un pueblo que anhela que Dios llene completamente su vida y que esté en Él y con Él cada momento. Entonces Dios está restaurando esto. Pero en medio de eso dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Gente que va a empezar a conocer al Señor con una pasión que sencillamente, si otra persona que lleva años sigue adormecida, esa otra persona va a avanzar. A eso se refiere. En el que ara alcanzará al segador. Uno que apenas está arando, o sea, empezando el caminar con Dios, va a alcanzar al que ya está cogiendo la cosecha. Entonces esa gente adormecida, que ha menospreciado al Señor, que por años ha oído los ruegos de Dios y mantiene su actitud de insipidez y frialdad, va a ser superada espiritualmente por gente que recién llega al Señor, pero que llega con fuego de Dios, que llega con anhelo por la presencia de Dios. Usted elige. Puede seguir siendo el mediocre espiritual de siempre, o arrepentirse y pedirle a Dios, dame un corazón de arrepentimiento, Señor, para este tiempo. Dame un corazón de verdadero arrepentimiento. Usted puede seguir como vive, pero no se puede excusar de que Dios no le ha mostrado el camino en el que usted debe andar. ¿Con qué empezamos el seminario la semana pasada? Salmo 95:10. Este pueblo no ha entendido mis caminos. No ha querido andar por las sendas que yo he trazado para él. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Cuando Israel empezó a regresar a la tierra de... Los judíos empezaron a regresar a la tierra de Israel hacia 1917,
La tierra de Israel estaba asolada, ahí está escrito. No estaba ocupada por el pueblo palestino, porque los palestinos no existían. Los palestinos no existían. Que eso es otra mentira que le han querido meter al mundo entero. Que cómo va a venir Israel de afuera a sacar un pueblo que estaba ahí establecido. No, ese pueblo no existía. Los palestinos fue una expresión que empezó a usar el emperador Adriano hacia el año 130 después de Cristo. En honor, usted sabe que Roma tiene 7 colinas, 7 montes con diferentes nombres. Y uno de los montes de allá es el monte Palatino. En honor a ese monte, a Roma, el emperador Adriano estableció la tierra de Israel como la Palestina antigua. Pero eso nunca ha sido llamado Palestina, ha sido llamado Israel, la tierra que el Señor estableció para su pueblo. Otros dicen que no es eso, sino que era en honor a los filisteos. Los filisteos, usted sabe, los archienemigos de Israel, de donde salió Goliat, donde salió la famosa Dalila. Archienemigos de Israel. Pero no, los filisteos también fueron, como pueblo, erradicados de la tierra. En Israel, la tierra de Israel, estaba ocupada, era por gente, en su mayoría, jordanos. Y una mezcla de naciones árabes en Israel. Solo que después de la guerra de 1967, donde Israel recuperó el control de Jerusalén, a los pocos días de eso, empezaron a establecer que ellos ya no eran jordanos, sino palestinos. Y empezaron a cedular a las personas, habitantes de todo ese sector de la Franja de Gaza y Cisjordania, ya diciéndoles, ustedes no son jordanos ni árabes, sino ahora palestinos. O sea que ese pueblo no existía, entiendan eso, no existía, como pueblo no existía. Los palestinos no existían, usted no los ve en la Biblia, ve los filisteos que fueron erradicados, pero no ve los palestinos. Entonces aquí dice que traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, que fue esparcido hacia el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, llegó ahí a invadir a Israel y a destruir el templo. Ustedes eso sí lo recuerdan, tal y como el Señor lo había profetizado. Dice que traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas, que es lo que ha venido pasando, y las habitarán, plantarán viñas. Eso era un desierto, en su tierra, en su totalidad, casi el 80% de lo que es Israel es un desierto. Pero Dios les permitió que el desierto reverdeciera. Y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, noten esa expresión del Señor, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor, Dios tuyo. Entonces por eso no es posible que Jerusalén sea entregada en manos de los gentiles, en ese sentido, no. Dios ha dicho que no, que ellos siempre van a tener su tierra. Aunque ellos pretendan destruirlos, no van a poder, porque el Señor de todas formas ha dicho que Él guardará un remanente de Israel. Que desde el polvo ellos clamarán y Dios realmente los escuchará. Israel, conforme a la profecía bíblica, empezó a ser nación últimamente, 1948, el 14 de mayo, en un solo día. Se reunió en ese momento la Liga de las Naciones, lo que hoy es la ONU, las Naciones Unidas, y decretó que Israel era una nación, en un solo día, tal y como la profecía que hay en Isaías. Ahora, lo que buscan ellos, mire Zacarías capítulo 13,
Lo que buscan los enemigos de Israel es gobernar y es tomarse a Jerusalén. Isaías, vamos a leer Zacarías capítulo 12. Mire lo que va a pasar. Dice, profecía de la palabra del Señor acerca de Israel como nación. El Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu dentro de él. No es evolución, es que Dios formó el espíritu de los seres humanos. Ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, que es Israel, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. ¿A qué? A todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto que está usted viendo, que todas las naciones dicen, ¿y cuál es el problema que haya un Estado palestino allá en Israel? No hay problema. ¿Cómo así? Ellos también tienen derecho, ellos también son gente, ellos también son criaturas de Dios, con capital en Jerusalén este. Pero es que aquí está diciendo que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella y que va a ser una piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Está profetizado. Está dicho que así va a ser. En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. O sea, el Señor va a cubrir a su pueblo. Lo va a defender, va a pelear sobre él. Los musulmanes, que son en el mundo 1.200 millones de personas, el Islam, y que hay mucha gente que se sigue convirtiendo a eso. Los ricos del mundo se siguen convirtiendo a esa religión. Se sabe que se convirtió el dueño de la Microsoft, Bill Gates. Hace años se convirtió a ser musulmán. Y muchos ricos del mundo se están convirtiendo a eso. ¿No sería extraño que el vecino de arriba también se convierta a eso por causa del petróleo? No sería extraño. Él no cree supuestamente en Dios porque él ha hecho blasfemias contra el Señor, pero por causa de los intereses económicos, puede ser que un día termine diciendo que es de esa. Y como el presidente iraní viene y lo visita, ¿se da cuenta que esas visitas no son gratis? Hay cosas ahí tremendas. ¿Qué teníamos nosotros que ver con el conflicto del Medio Oriente? Nada. Y Dios permitió sencillamente que el presidente iraní viniera a esta tierra. ¿Vino a visitarla a los vecinos o no? Y a Don Evo también. Por intereses económicos, por causa del petróleo. Son socios en el petróleo. Entonces, ellos consideran a Jerusalén la tercera capital más importante para ellos, la tercera ciudad más importante. Primero está la Meca, ¿sí o no? Después está Medina y después Jerusalén, donde dicen ellos, no está escrito en el Corán, pero ellos dicen por tradición, los dogmas de fe no son exclusivos de la iglesia que usted conoce. Los dogmas de fe también los tienen los musulmanes. Hay un dogma de fe que dice ellos que el profeta Mahoma subió en un caballo de fuego desde Jerusalén al cielo. ¿Le parece algo similar? Ellos dicen eso. Entonces que por eso Jerusalén es muy importante. ¿Por qué está la mezquita dorada y el domo de la roca ahí en Israel, que es el lugar de conflicto del templo? Porque el Islam y el Corán y ellos creen
que supuestamente allí donde está el Domo de la Roca, esa cúpula dorada que usted ve en todas las fotos de Israel, que de ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Ismael, no a Isaac, a Ismael, y que por eso ese lugar es un lugar sagrado para ellos. Imagínate eso. Eso es una cosa delicada. Ellos han acomodado la verdad de la palabra del Señor. Entonces dicen, no, es que Jerusalén es de nosotros. Y los judíos dicen, no, es de nosotros. Es que vamos a nombrar el Estado palestino con capital en Jerusalén Este. Y los judíos van a decir, no estamos dispuestos a eso. Nos matan, pero no negociamos. Y ahí está un problema. Si usted ha seguido un poco las noticias en estos días, se ha dado cuenta, no es que yo esté pendiente de noticieros, le voy a decir qué es lo que pasa. Hay páginas cristianas en internet que toman los acontecimientos mundiales, solo las noticias más importantes que tienen que ver con el cumplimiento de la Biblia. Eso es todo, no que yo esté pegado ahí de noticieros día y noche. Sería el colmo. Eso es lo que pasa. Entonces, en estos días, el presidente Mahmoud Abbas, que es el presidente del Estado independiente palestino, ha estado en negociaciones en Europa, donde Tony Blair ha estado ahí liderando eso, y el famoso cuarteto, buscando ayuda para reconocer el Estado independiente palestino. Entonces, los palestinos tienen dos fuertes brazos, Hamas, que son rebeldes chiitas, y Al-Fatah, que son suníes, más moderaditos, de los que hace parte Mahmoud Abbas. Entonces, en estos días, esta semana que acaba de pasar, hicieron un acuerdo los de Hamas, que se escribe con H, Hamas, y los de Al-Fatah, para declarar elecciones entre los palestinos. Al ponerse ellos de acuerdo, Israel inmediatamente hizo un pronunciamiento y dijo no. Si los palestinos hacen acuerdos con Hamas, nosotros no vamos a ningún acuerdo de paz. ¿Eso qué significa? Guerra. Y la guerra, ¿qué significa? Que Israel va a sufrir mucho. Y en medio de ese gran sufrimiento y destrucción, van ellos a clamar por el pacto que dice Daniel, firmarán un pacto con la muerte. Y ese pacto con la muerte lo ayudará a firmar el famoso anticristo, para que ellos puedan reconstruir el templo y empezar a hacer sacrificios. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué por qué he tomado todo este tiempo para llegar a este punto? Porque cuando se firme el pacto que permita la reconstrucción del tercer templo en Israel, la iglesia ya no está aquí. ¿Entendió eso? No está aquí. La novia del Cordero se ha ido con el Señor. Porque cuando empiecen los sacrificios en Israel, ya es los 7 años de la gran tribulación. Entonces, esta guerra, ¿y por qué le estoy hablando de Hamas, de Al-Fatah, de Irán, de esto, que usted puede estar más enredado? ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Sencillamente porque las naciones se han reunido en contra de Israel para que el Estado palestino sea reconocido con capital en Jerusalén Este, lo que no van a aceptar de ningún modo los judíos.
Y al no aceptar eso de ningún modo los judíos, va a haber guerra. Y en esa guerra Israel va a quedar muy destruida, con mucha aflicción, mucho dolor. Pero en medio de eso firmará un pacto de paz. Un pacto de paz para reconstruir el tercer templo. Y cuando eso se dé, la iglesia ya no está aquí. Si en septiembre que se van a reunir el cuarteto famoso, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, para reconocer el Estado independiente palestino, si eso se da así como está planeado ahorita para septiembre, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, solo 5 meses, estamos hablando de solo 5 meses, va a haber allí una confrontación militar. Después de esa guerra posiblemente la gane Israel. No tengo más tiempo ahorita, pero va a haber una guerra, Irán va a quedar muy destruido, Damasco va a desaparecer, Israel va a quedar en el polvo prácticamente, aunque gane la guerra. Y en medio de toda esa aflicción, firman el pacto de paz. O sea que estamos hablando de que la venida del Señor de verdad está muy cerca. ¿Va a seguir usted adormecido? ¿Va usted a seguir jugando con la vida del Señor? Estamos a 5 meses supuestamente. Porque Barack Obama, usted puede meterse a YouTube, la última declaración de Mahmoud Abbas, que es el presidente del Estado palestino, y dice en esa entrevista que a él le garantizó Barack Obama que en septiembre es declarado el Estado palestino como nación independiente, con capital en Jerusalén Este. Eso no lo va a aceptar Israel. A costa de su propia vida, no lo va a aceptar. Entonces, hermanos, ¿ustedes piensan que estamos jugando? Que estamos aquí entreteniéndolos y moviéndolos de un lado para otro, que chiitas, que suníes, que qué es eso, que quién es este otro. Solo por jugar. No, hermanos. Me libre el Señor de hacer semejante perversión con su pueblo. ¿Por qué me tomé este trabajo de hacer esta exposición? Porque usted necesita entender cuán avanzado está el tiempo y cuán cerca está el verano. Y entonces volvamos ahora sí, bajo toda esta óptica, a leer Lucas 21. Mientras vamos recibiendo la cena del Señor. Verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Los que en este tiempo persistan en estar descuadrados ante el Señor, les aseguro que va a ser muy difícil volverse a ubicar respecto al Señor y su palabra. Si usted no se cuadra en este tiempo de verdad con el Señor, le va a ser muy difícil, porque vienen días muy complicados a la tierra. Para aquellos impíos, como dice Jeremías 25, que Él castigará la impiedad de los malvados. Le va a ser muy difícil volverse a ubicar. Desde lo profundo de mi corazón yo le digo a usted, clamemos por un corazón de arrepentimiento. Que Dios derrame un espíritu de arrepentimiento sobre nosotros y que de todo corazón deseemos honrar a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo.
Que usted entienda que la palabra de Dios es tan real, tan real. Y que qué dolor, después de todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, toda su luz y su revelación, persistamos en indiferencia y en frialdad ante su amor. Por favor, mire su propia vida. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de crápula, de inmundicia, de suciedad. Porque no hay excusa, amados. Es tal el poder de Dios que de un pecador Él puede hacer un hombre santo como Él es santo. No hay excusa. Entonces, hermanos, no es tiempo de estar adormecido espiritualmente y de pensar que no pasa nada, que ahí el Señor me entiende, que Él como me ama. Sí, Él ama, y por toda la eternidad amará a los seres humanos. Sigue amando aún a los que están en el infierno. Cuando entró el Señor con Angélica Zambrano al infierno, no empezó a llorar y a llorar, y de sus manos volvió a brotar sangre, porque es el Hijo del Hombre, diciendo: dile a la humanidad que yo no creé el infierno para el hombre. Dile a la humanidad eso, lleno de dolores. Tú no puedes decir: es que el Señor me ama, y confiar que tú puedes justificar tu mal en que Él te ama. A los del infierno aún los sigue amando, porque el amor nunca deja de ser. Pero ellos no aceptaron el amor. Es un ruego de Dios, es una súplica de Dios. Vamos a escuchar un sueño que le dio el Señor a Gilberto esta semana, y que es algo muy precioso, de consuelo y de ánimo para nuestras vidas. Buenos días. El Señor, por su misericordia, ve a Jesús como la novia perfecta en cada uno de nosotros, sin importar la condición en la que estemos, sin importar. Porque a nosotros nos aqueja el cómo nos sentimos de pecadores, no sintiéndonos también aceptos a su presencia, y eso hace que no tengamos la relación, la comunión, la intimidad y el hecho de terminar haciéndonos uno con Él, como lo hizo Jesús. Él me ha regalado un tiempo en el cual yo, por su misericordia, me ha tenido en una relación, hablando con Él, intimando con Él, y me ha hecho consciente de la condición de maldad crapulenta crapulenta de maldad y de pecado que hay en mi corazón y en mi vida. Y me regaló un sueño en el cual yo estaba en la casa, y en el sueño yo le dije: Señor, yo no quiero estar en esta condición, estoy aburrido de sentirme cochino y sucio como lo estoy en el sueño y ahora, en este momento. Yo no quiero seguir así, ayúdame. Yo no quiero seguir en medio de esta condición tan perversa en la que estoy. Ayúdame. Y me contestó y me dijo: es para que me busques, es para que te relaciones conmigo, porque en mi presencia tú puedes ser limpio. Yo los someto en desobediencia para tener de todos ustedes misericordia, me dijo el Señor. Pero no es la misericordia de Él no tiene que ser excusa para seguir consintiendo
en medio de la condición y maldad y de pecado en la cual podamos estar y en la cual estoy. Yo le decía, Señor, esto es precioso, ¿cómo que tú te quieres relacionar con un ser tan maldadoso y tan pecaminoso como lo soy? Y yo empecé a buscar al pastor Julián en el sueño. Yo empecé a buscarlo para contarle esa cosa tan preciosa, porque solo en intimidad, relacionándonos con Él nos hace conscientes de la condición de maldad y de pecado en la cual podamos estar sin que seamos conscientes. Pero Él nos quiere hacer conscientes de eso si nos relacionamos con Él. De otra manera no es posible que podamos seguir siendo tibios, livianos, ligeros, insípidos, sin sabor delante de su presencia, menospreciando esa obra tan preciosa en el Monte Calvario. Es para que te relaciones conmigo, es para que me busques, para que intimes conmigo, para que te vuelvas uno conmigo. Y yo me desperté y le di maravillado. Yo no sabía qué decirle al Señor, no encontraba palabras. Y volví y me quedé dormido. Y me saca en el otro sueño a la calle. Y me hace mirar al cielo al firmamento, y están los cielos abiertos completamente, y un sol resplandeciente y un cielo azul, pero un azul celestial, hermoso y precioso. Y desde el cielo están colgando coronas de novias, desde el cielo hasta la tierra, coronas de novias para todos nosotros. La última corona me la ponía Él acá en mi cabeza, y yo la acepté, pero no me la quise colocar, porque no me sentía acepto a esa gloria, a esa misericordia que Él estaba teniendo conmigo en ese momento y que quiere tener con cada uno de nosotros. Yo le decía, Señor, yo no me la puedo poner, porque yo estoy sucio, yo estoy lleno de maldad, lleno de pecado. Mi vida no está delante de ti como tú lo esperas. ¿Cómo es posible que tú me quieras colocar una corona de novia en mi cabeza? Y cuando yo me corría para no colocármela, Él me la arrimaba a la cabeza. Póntela, hijo, póntela. Pero es para todos nosotros, para todo su pueblo. No podemos seguir consintiendo en nuestros corazones el hecho de que somos pecadores, el hecho de que tenemos debilidades y podemos ser vulnerables a muchas cosas para despreciar esa obra tan preciosa, porque el Señor, no nos ve como nosotros nos sentimos o como parecemos estar. Él ve a Jesús como la amada perfecta en cada uno de nosotros, Entonces esto nos debe de dejar maravillados como Él me dejó, como Él me tiene maravillado, y más bien ser sensible a ese llamado que nos está haciendo, porque la venida de Él está cerca, está muy cerca. Y si Él nos quiere colocar la corona de novia, no quiere decir que es que seamos perfectos y santos, porque el único santo y perfecto es Dios, pero sí que nos dejemos vestir con las vestiduras de Jesús, y que aceptemos que la corona de novia nos la quiere poner a todos para que disfrutemos del amor de Él. No es darle el amor de nosotros, porque el amor de nosotros no es, pero es para que disfrutemos de ese amor y podamos darle a Él de lo que Él nos está dando a nosotros, y que nos dejemos colocar las coronas de novia que nos quiere poner a cada uno de nosotros. Ese era el mensaje. Espero que lo consintamos con el Señor
y empecemos a tener la relación, la comunión y la intimidad que Él quiere tener con cada uno de nosotros, sin consentir con el pecado, clamándole misericordia, porque el verdadero avivamiento es eso, un corazón contrito y humillado, clamando misericordia porque nos vista de la gloria de Jesús. Muchas gracias por escucharme. De repente a un hombre no le parezca como muy halagüeño el pensar en una corona de novia, si yo soy un hombre. Pero es que es un lenguaje figurativo para Dios decirle a su pueblo: tú eres mi amada, tú eres mi deseada. Y si Dios está ofreciendo coronas de novia y las quiere traer, una novia no se pone su corona sino el día de la boda, por supuesto. Eso significa que lo que estamos hablando es cierto. ¿Cuándo va a venir el Señor? Ninguno de nosotros lo sabe. Pero el Señor nos dijo: ustedes no van a saber el momento exacto, pero sí el tiempo en el que eso va a suceder. 1 año, 5, 10, no lo sé, 20. Pero lo que sí estamos seguros es que esta es la generación, nosotros, que va a ver el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si no hay corazón ahora, ¿por qué no empezarle a decir: dame un corazón? Que pueda, Señor, ser vestido de novia aquel día, y que yo pueda ver tu gloria sobre mí, Señor. Él las quiere ofrecer. Están bajando del cielo una vestidura gloriosa. La corona con la que Él nos quiere vestir a nosotros es Cristo mismo. Ahí está descrito en Isaías: y yo seré corona de gloria para ellos, diadema de hermosura, lo que el Señor establece. Entonces se ven esas novias como la famosa de esta semana, con una corona tremenda ahí de diamantes y de cosas. Ese es un pedazo de caucho en comparación a la hermosa corona que Él quiere ponerle a su pueblo, que es su misma presencia. Y están descendiendo del cielo. Es una obra que Dios mismo hace. Es una corona de hermosura con la que Él nos quiere vestir a nosotros, su misma presencia. Ahorita que vamos a tomar el pan y el vino, miremos en nuestro corazón, miremos por nosotros mismos, que no nos carguemos de crápula, de inmundicia y de los afanes, de la embriaguez y de los afanes de esta vida, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, porque el cielo está abierto, ahora mismo está abierto. Mientras hay juicios de Dios, también la gloria de Dios está resplandeciendo sobre un pueblo que quiere volverse a Él de todo corazón. Dejarás tú que es la corona que viene del cielo, de lo cual esto es solo una pequeña figura, se apuesta sobre ti. Dejarás al Señor vestirte como su amada, como parte de su amada, como parte de ese pueblo que Dios desea. Así como una novia hermosamente vestida es deseada con pasión por su novio, así es intensamente deseado por Dios, su amado, su pueblo, de la que nos está invitando a nosotros ser Padre. Padre, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes a entender este hermoso llamado que nos has hecho en este día. Señor, el tiempo está tan avanzado, Padre, y nosotros no queremos seguir durmiendo, bendito Padre de gloria, sino queremos velar, Señor, velar, Dios omnipotente y soberano, Señor. Tú mismo estás trayendo, bendito Dios, coronas del cielo, esa es tu obra. Tú mismo vas a vestir tu novia, Señor,
de la vestidura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuérdanos ahora que vamos a tomar el pan y el vino, que el costo que se pagó porque esta obra fuera una realidad, Señor, ha sido muy alto. Bendito Dios de gloria, la vestidura preciosa de Jesucristo en el monte Calvario, de la que nos limpia a cada uno de nosotros, con la que tú nos quieres cubrir. Bendito Padre Celestial, pues ayúdanos a entender tu preciosa voluntad y cómo tú anhelas que nosotros nos dejemos embellecer por tu mismo.